Todos, mi nombre es Alejandra y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un texto que escribí sobre mi memoria literaria. El título de este texto es El ensueño de la memoria literaria, así que espero que lo disfruten y aquí vamos. El ensueño de la memoria literaria. El término o concepto de memoria literaria me parece bastante particular. En primer lugar, porque del sitio de donde vengo, recordar no parece ser un hecho tan valioso. Hay muchas historias, cuentos, memorias, recopilaciones que se pierden en el olvido porque del lugar del que vengo, los recuerdos tienden a ser algo que trae dolor, sufrimiento, remordimiento, incluso culpa. Considero que en términos generales al colombiano no le gusta ni le apetece recordar. De hecho, puedo sustentar esta idea con mis propias experiencias familiares. Siempre me ha llamado la atención que desde que era pequeña, al preguntarle a mi mamá sobre algún evento de su pasado, incluso del mío, porque desafortunadamente no puedo recordarlo todo, en la mayoría de ocasiones me he encontrado con una negativa o con una nueva pregunta. ¿Y usted para qué quiere saber eso? ¿Por qué me pregunta eso? O simplemente se limita a responder que no se acuerda. En esas ocasiones solo pienso en el desconocido sentimiento que puede envolver a una persona para que, como en la célebre introducción del Quijote, no quiera acordarse de algún acontecimiento en específico, incluso si este mismo no parece estar relacionado con nada negativo, es decir, ese hecho podría ser mi propia infancia. Es por ello que para mí la memoria se ha convertido en un elemento trascendental. Incluso el hecho de poder capturarla y congelarla en el tiempo me fascina. Lo hago teniendo a la mano elementos que me sirvan para siempre volver a esos días y a esos lugares que mi mente o mi memoria tal vez puedan nublar, o incluso hasta hacer que desaparezcan. Luego tenemos la parte literaria de esta memoria literaria. Esto solo me llevó a pensar en la pobreza en la que nos tiene sumergida como país, como sociedad, como pueblo, este hilo de malas decisiones que han dejado a los pésimos gobernantes manejar a su antojo todo aquello que sucede con nosotros, con nuestra cultura, nuestra identidad, ya que han hecho que se vuelva normal el romantizar la pobreza, hacer de la educación un privilegio o una carga y, asimismo, de la literatura un recurso totalmente inaccesible. Si me preguntan por mi memoria literaria, diré que esta pertenece a una historia bastante particular. Podría incluso afirmar que ha sido un sueño, tal como describe Borges en uno de sus famosos poemas. Si el sueño fuera una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan tan bruscamente, sientes que te han robado la fortuna? Para iniciar, debo decir que siempre me he considerado una persona soñadora. Para mí, soñar es imprescindible. Es incluso extraña aquella noche en la que no sueño. Me he acostumbrado a las increíbles y locas historias que crea mi subconsciente con aquello que le ofrece mi experiencia diaria. En ese sentido, podría afirmar que los momentos más representativos de mi construcción literaria se han dado por fuera de lo que podría ser considerado como común. Es esa experiencia que me ha ofrecido mi familia y no el ámbito académico, el de la escuela. De hecho, parece que mi paso por la escuela corresponde a un sueño totalmente distinto, uno que no lleva causa, efecto, razón o algo útil en sí. Me atrevo a afirmar esto, ya que lo que más recuerdo, y con mucho amor, es ese primer momento de contacto con las letras, la escritura, la lectura, porque fue mi mamá la que me introdujo a este mundo para que cuando llegara mi tiempo de recibir clases en el colegio, la experiencia no fuera tan dura para mí. Y siempre le he de agradecer dicha preocupación, ya que entre nuestras actividades favoritas estaba ir a la biblioteca a leer libros que tuvieran muchas imágenes o dibujitos. Recuerdo de igual manera que íbamos a las ferias del libro a explorar qué nuevas actividades o demostraciones podíamos encontrar. De hecho, ella me cuenta, a fuerzas, que cuando yo estaba en su vientre siempre me decía que cuando fuera mi momento de llegar al mundo tenía que estar abierta a las letras, a la lectura, al español, como dice ella más concretamente. Incluso, si lo pienso más detenidamente, gran parte de mi lectura del mundo se la debo a ella, ya que hasta cierto punto, antes del nacimiento de mi hermano, éramos ella y yo contra el mundo, la mayoría de las veces. Era ella siempre la persona a la que podía acudir, a quien le contaba de esos acontecimientos que para mí eran tan importantes, y el único adulto que se emocionaba, se entristecía o parecía vivir la experiencia conmigo en su propia carne cuando se la contaba. Digo esto ya que cuando intentaba contarle
esto a otras personas, otros adultos, familiares o no, simplemente me veían con la mirada de persona experimentada que no ve significancia en las vivencias de un niño. Esto me llevó a reflexionar en ese papel que tenía cuando era niña, como pequeña lectora del mundo. A mi experiencia literaria debo agregarle el importante papel de mi medio hermano mayor, Julián. Él, por la carrera que estudió, literatura más exactamente, sentía un encanto natural por los libros, las historias contenidas en todas esas hojas que no se cansaba de devorar. Sin embargo, él no era la única figura literaria que yo tenía a mi alrededor. Cabe destacar que vengo de una familia bastante grande. Yo soy la octava hija de 9 hijos que tuvo mi papá. Muchos pensarían que es divertido, gracioso e incluso tierno el ser la menor de 8 hermanos, si nos remontamos al lugar en el que me encontraba antes del nacimiento de mi hermano menor. Contraria a esta idea, por experiencia propia, puedo decir que estas personas ya habían pavimentado un camino que yo parecía estar destinada a caminar igualmente. Me explico. Con el apellido Acosta ya venía una enorme carga. La carga constante, permanente e inamovible de tienes que ser tan exitosa como Joan, tan astuta como Carolina, tan madura como Diana, tan inteligente como Julián, tan alegre como Andrea, tan tierna y considerada como Verónica. Que la vida te preste tantas oportunidades como a Laura sin dejar de ser tú mismo. Claramente nadie me decía esto en palabras explícitas o como una orden para seguir al pie de la letra. Simplemente con comentarios como tienes que apuntarle a pasar a la nacional como ten en cuenta lo que ha hecho él, debes aprender de la experiencia de él, en fin. Esto obviamente sesgó mi lectura del mundo que me rodeaba, incluso de mí misma. El vivir en un mundo lleno de comentarios y juzgamientos sobre lo que decía, lo que pensaba, cómo actuaba, mi comportamiento, cómo me vestía o expresaba, hicieron que mi lectura de las cosas siempre estuviera condicionada por un deber ser. Ahora puedo entender muchos aspectos de mí misma. He podido percibir que en mi discurso siempre se encuentra inmerso ese reflejo trunco de los tesoros de la sombra de un orbe intemporal que no se nombra, tal como describe Borges en su poema sobre el sueño, porque los sueños también pueden llegar a ser pesadillas. De alguna manera quisiera poder despertar de esta pesadilla, crear mi propia perspectiva que no esté influenciada por aquello que se me ha impuesto o implantado como opinión, pero ahondo en ello y llego a la conclusión de que sin ese factor de presión no sería yo. Quizás sería una Alejandra distinta, con una memoria literaria distinta. Lo pienso y concluyo. ¿Qué sería de mi memoria literaria sin la ayuda de mi mamá y de Julián? Sería otro sueño. No sería yo. Gracias.